Bienvenidos a otro episodio de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando y el día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del tema de los chismes o mitotes y este episodio se va a llamar El teléfono descompuesto. Decidimos ese título porque cuando yo era niña recuerdo que jugábamos el juego del teléfono descompuesto, que era de que te daban como una frase o una oración y habían pues muchos otros niños y la primera persona que recibía la frase tenía que pasarla a la siguiente persona y a la siguiente persona y así. Cuando llegaba al final tenían que decir la frase original, pero en muchos de los casos con la frase que iniciamos, la persona del final ya la tenía toda distorsionada, ya ni siquiera era lo que habían dicho, ya estaba toda transformada y pues el ganador era el que pudiera con todas las personas hacer la misma frase desde que inician hasta el final. Sí, este es un juego que yo nunca había escuchado hasta ahorita. Xiomara me dice, oh, hay que ponerle el teléfono descompuesto a este episodio. Y le digo, pues, ¿qué es eso? Y ya me explicó el juego y dije, pues, qué interesante, me suena bien ese título. Y pues, volviendo al tema de los Sí, chismes y los mitotes, la definición de un chisme o un mitote viene siendo un comentario o una noticia que circula y sin ser verificada. Y normalmente viene de personas que son muy negativas, ¿verdad? sí puede ser como una noticia con un contexto negativo, no necesariamente positivo. Pero, ¿cómo se crean los chismes? En mi perspectiva, yo creo que los chismes se crean um, por falta de comunicación y de información. Por ejemplo, agarramos cierta información de nuestro conocimiento y hacemos una crítica o juzgar y eso se toma a otra persona y otra persona lo convierte en su perspectiva de ellos y así se va pasando hasta que se crea como pues esta red de falta de contexto de entender cómo lo quiso decir esa primera persona que empezó esa pues la frase o la comunicación o la conversación. O una historia, ¿no? Inventan historias a veces. Yo pienso que la Sí. mayoría de los chismes y mitos son energía negativa, es algo muy negativo. Recuerdo hace un tiempo un amigo que tuve en la primaria, me lo topé y estuve con él en la primaria, en la prepa, en varios, durante un buen tiempo y me lo topé en la calle y me dice, oye, escuché que te habías muerto. Y yo como que, ¿eh? Sí, escuché de diferentes personas y de diferentes maneras y me sentí mal porque nos conocíamos de la primaria y luego me platican eso, me sentí muy mal y ahora me topo aquí contigo. Entonces, ¿cómo salió ese chisme, esa historia, esas noticias? ¿Quién sabe, verdad? Pero ahí se pasó la historia y pues aquí estoy. Sí, y así se van miles de historias y de críticas y de conversaciones. Pero el punto aquí es que como sociedad nos hemos, mm, no sé, estamos viviendo en una sociedad que la mayor parte de la información está basada en chismes. Vivimos a, a todas las noticias que dan en las revistas, en los periódicos, en la televisión. Vivimos siempre al mundo de la farándula, que si las celebridades, que si ya se embarazó, que si ya se casó, que si ya le hicieron esto, que si ya le hicieron lo otro. Siempre viendo lo que otras personas están haciendo y vivimos de esas conversaciones de críticas o de chismes que se basan alrededor de nuestro ámbito. Sí, hay que tener cuidado, no involucrarse mucho y no envolverse en esos chismes. A veces pueden ser distracciones, uno se distrae con estas cosas que pensando que en las noticias, que casi siempre son negativas la mayoría de las veces y esa energía uno la absorbe, las noticias malas, siempre uno mira las noticias y piensa que se está acabando ya el mundo
También a veces que lo que le pasó que al señor, que la vecina, que el amigo, que por ahí, que la bonita, Kardashian y que Donald Trump y todos estos chismes y mitos. Muchas veces todo lo que escuchamos no es cierto y esa información las traspasamos y se hacen los chismes y estamos gastando esa energía y ese tiempo pasando información que no es cierto, que no nos ayuda de nada y es muy importante tener cuidado con esa cuando compartimos un mensaje o comunicamos algo que no sabemos si es cierto o no. Sí, recientemente en nuestro book club leímos el libro de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz y en el libro hay una parte donde él habla acerca de los chismes o mitotes y está en el capítulo del acuerdo de no suponer. Cómo nosotros constantemente, diariamente vivimos suponiendo la vida de alguien más o suponiendo escenarios en nuestra propia vida también. Que esto se crea estas falsas historias, ideas que luego se pueden sacar de contexto y llevar a un chisme. Muchas veces nos hacemos historias en nuestra mente solitos, ¿no? Escuchamos un chisme que, oh, que esta persona dijo esto de ti. Y empiezas, oh, que cuando vaya a verlo, que le voy a decir esto y el otro, y voy a mencionar algo del pasado, y si me dice esto, le voy a decir otro. Y puede que la persona que te dio ese chisme no te haya dado información que no es correcta y nunca hayan dicho nada de ti, y estés haciendo toda esta historia en tu mente Sí. y haciendo suposiciones, que como mencionó Samara, es una de las partes del libro que leímos en nuestro book club el mes pasado. Es muy importante no hacer estas suposiciones y no estar participando a veces en estos chismes. Muchas veces hablamos de las noticias, no digo que no miren las noticias, es importante saber lo que pasa, pero no involucrarse tanto y estar hablando que siempre hay esa persona que se la pasa hablando de las noticias, que esto y el otro, y es importante y a veces suena interesante cuando platicas de las noticias, pero cuando te envuelves mucho y empiezas a hacer tus investigaciones y esto y el otro, te estás enfocando mucho en el mundo exterior y no estás mirando mucho hacia adentro, ¿verdad? Sí, y también en una parte negativa del mundo, usualmente las noticias pues traen un mensaje que no te hace muy feliz, que te pone preocupado, con miedo o cosas así, entonces estás enfocando toda esa energía en algo negativo para ti y para personas que pueden estar contigo o convivir contigo. Los chismes, no sé, siento como que ya lo vemos como algo muy normal, una conversación. Le hablas a alguien y, ay, déjate cuento que fulanita, que la, y te empiezan a decir de miles de otras personas y tú pues ni siquiera preguntaste o tal vez ni siquiera estás interesado en eso, pero es una forma de cómo estamos comunicándonos en la sociedad que es muy difícil que no entres en ese ámbito porque a pesar de que tú no quieras entrar en críticas o juzgar y cuando estás rodeado de muchas personas que basan todas sus conversaciones en chismes, es muy difícil que tú no participes porque estás envuelto en ese ámbito. Sí, a nosotros nos pasa, ¿no? A veces nos detenemos, Xiomara me detiene o yo la detengo, que nos empezamos a hablar de otras personas o de otras cosas que miramos. Está bien reconocer y hacer observaciones, pero no a ese punto de que, que estás nomás dándole Sí, tanta energía al punto de que quieres a un tema, ¿verdad? pues no tanto como degradar a esa persona, pero es como una emoción de que los bajas tanto que tú te sientes tan bien de ti mismo. Sí, eso, yo pienso que eso es una de las razones más grandes de los chismes. Quieren hacer que todo se mire mal, menos, para subir el ego de una persona y sentirse Sí, mejor sobre ellos mismos mientras ponen algo más abajo. Y no es una muy buena manera de hacerse uno mirar mejor, ¿verdad? sí. ¿Son los chismes buenos o malos? Yo pienso que son malos y las noticias muchas veces, yo pienso que es energía mala, al menos que yo pienso que es malo porque la mayoría de los chismes no sabemos si son verdad o no. Las noticias muchas veces nomás por ser primero, los primeros, aquí lo escuchaste primero, lo viste aquí primero, te avientan un montón de información. Esa información no ha sido verificada. Puede que haya algún material, un video o una foto que más o menos haga creer que sí es verdad, pero ya cuando se empieza a hacer investigación más a fondo te das cuenta que
la noticia no fue comunicada muy bien y puede que haya creado otra situación. Nosotros vivimos en la frontera de Tijuana a San Diego, México y Estados Unidos, y hace poco algunas personas me llegaron con el chisme de que Donald Trump va a cerrar la línea. Y yo me quedé pensando, ¿será cierto? Y ya yo me pongo a buscar en el teléfono. Y sí, encontré otros ahí chismes diciendo lo mismo, que sí, ya se va a cerrar para tal fecha. En ese momento yo estaba en Estados Unidos, entonces escuchando lo que decían las otras personas, digo, pues yo me voy a regresar a México, a Tijuana, donde vivo. Pero antes de ir voy al banco a sacar dinero. Voy a sacar mi dinero y me voy a ir a mi casa. Entonces ahí voy con el chisme de que van a cerrar la línea. Y bueno, pues yo me regreso a mi casa, voy al banco, agarro mi dinero y ya me voy a la casa y si cierran la línea, pues ya, ni modo, ¿qué voy a hacer? No la voy a ir a abrir. Y no cerraron la línea, sigue abierta. Ese chisme se traspasó, no sé cómo me afectó porque yo reaccioné y muchas veces reaccionamos a chismes que no son Sí, verdad. o cuando escuchas que alguien habla mal de ti o un comentario que tú dijiste ya lo malinterpretaron a otra situación y tú estás con esa angustia de querer aclarar lo que tú quisiste decir y quedar bien con otras personas, y creo que eso es algo que nos pasa a muchos de nosotros, que nosotros tenemos una perspectiva de lo que decimos y de lo que somos, y en veces eso no se refleja en lo que otras personas dicen y piensan de nosotros, y nos afecta mucho personalmente y lo tomamos tan personal que queremos estar haciendo, cambiando ideas y lo que esas personas pueden pensar de nosotros, como cambiarles la idea errónea que se hicieron de nosotros. Y eso te puede torturar y te puede, no sé, te puede arruinar tu vida queriendo cambiar lo que otra gente, la perspectiva que otra gente tiene de ti, cuando a lo mejor ellos ni te conocen bien, casi no te hablan, pero se hacen una idea errónea basado a lo que otra gente dice, a otros chismes o lo que les cuentan, y Sí. todo eso afecta, y tienes que tú tener el poder de cuánto eso me va a afectar a mí. Sí, volviendo a las suposiciones también, que a veces puede que yo tenga una perspectiva de algo o de alguien y yo le menciono a alguien, no, pues esta persona es así, 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 es muy negativa, es muy mala, y ya llega la otra persona y la conoce y puede que no sea negativa y mala, pero esa es mi perspectiva y ese es el chisme que yo estoy pasando y esta persona ya tiene esa idea de que, oh, esta persona va a ser negativa y ya lo empieza a juzgar basado en lo que yo le Sí, dije, ¿no? tu opinión. Sí, en mi opinión, entonces es muy difícil. A veces, como dijo Sembar, no estar rodeado de esto, pero más importante es saber analizar cuando estés pensando, participando y no tratar de participar en esto. Puedes escucharlo, pero entre más lo escuches, más te vas a querer envolver y a veces matamos Sí, con nuestras palabras, matamos a personas, destruimos su, ¿qué podemos decir? Los difamamos a las personas hablando sí, tan mal de ellos que los estamos matando y no soy muy religioso, pero la Biblia no la he estudiado mucho, pero sé que en ciertas partes hay muchas enseñanzas muy buenas y yo sé que uno de los mandamientos es que no matarás, que por lógica no es buena, no es una cosa muy buena de hacer y en veces matamos con nuestras palabras, con sí. chismes, con mitotes, y ahí estamos quebrando esa regla también por matando la reputación de una persona que puede que sea muy buena persona, pero hayas tenido un conflicto con ellos y ya los quieres hacer menos, Sí, ¿verdad? los condenas a esa situación o esa cosa que pasaron, y les dejas caer todo el peso de tus críticas y de tu manera de ver la situación. He leído varios libros que hablan de que cuando tú criticas a una persona es como si tú mismo te estuvieras matando a ti mismo, como que toda esa energía que tú quieres sacar hablando de esa persona es como que si tú mismo te la estuvieras mandando hacia ti, como que como un boomerang, como que se te regresa hacia ti mismo. Entonces es muy importante, yo sé que es muy difícil, yo en veces estoy no sé, conversando con alguien y de repente así como que salen unas críticas y no sé qué hacer, y así como que bueno, voy a cambiar el tema,
pero ya es algo que como que nosotros ya nos acostumbramos a eso, ya no lo vemos si no prendemos ese chip en nuestro cerebro de no criticar, no estar juzgando, no estar hablando de otras personas, porque toda esa energía no la utilizamos en vernos a nosotros mismos y ver el crecimiento que nosotros mismos podemos hacer. También hay miles de otras pláticas constructivas que puedes hacer sin tener que estar agarrando a alguien. Yo crecí en una familia que la verdad era crítica todo el tiempo. Siempre era hablar de alguien. El que no iba a la fiesta, de ese hablaban, o el que no, de ese también. Entonces, Yo pienso que hoy en día es un método de comunicación. A veces las personas no sí, tienen nada que comunicar, nada en común y se ponen a hablar de algo, de alguien más, nomás para hacer conversación. exacto, pero no necesariamente es como que la vamos a criticar a mal plan, pero es como vamos a analizar su vida y de ahí vamos a hacer Nuestros puntos de vista. nuestro punto de vista, por qué lo hizo bien, por qué lo hizo mal, por qué mejor hubiera hecho esto o lo otro. Y es así como muchas personas crecemos, con esas pláticas de adultos. Y desafortunadamente estas pláticas, muchas de las veces cuando están hablando de chismes de otras personas o cuando están hablando de las noticias o de lo que dijo en la política el presidente o diferentes temas, muchas de las personas que se enfocan mucho en estos temas y que hablan de estas cosas que no están relacionadas a su vida directamente, estas personas no tienen nada interesante que están haciendo en su vida, simplemente están viviendo día a día y hablan de todo esto para sonar relevante, para sonar interesante y pues son cosas interesantes que están pasando, pero en realidad no nos afecta directamente y a veces no es bueno involucrarse porque todos tenemos nuestras vidas individuales, todos estamos conectados de una manera, yo creo mucho en eso, pero no es bueno estar de chismes porque eso y en mi opinión yo pienso que es una energía muy negativa y los chismes a veces puede que que son noticias malas y dicen que luego las noticias malas todos se enteran, ¿no? Y las noticias buenas pues no siempre se enteran luego las personas. Sí, y luego volvemos al teléfono descompuesto. Cuando sale de la fuente ya no es igual. Ya cuando cae en la cabeza de diferentes personas, ya eso se acabó de cómo salió originalmente. Se distorsiona, se transforma y se convierte en otra cosa más grande o más chico o algo totalmente diferente de lo como realmente fue. Sí, estoy de acuerdo con eso, especialmente las noticias. Yo pienso que las noticias es un arma de dos filos, ¿verdad? Sabes lo que está pasando, pero muchas veces es nomás una distracción, a veces comunicación mal comunicada y mantiene a las personas con miedo, controladas. Yo trato de limitar esas noticias y me entero de ciertas cosas que pasan, pero al final del día muchas de estas cosas son tristes, siempre han pasado, siempre ha habido muchas cosas malas en el mundo, pero hoy está al alcance del teléfono, del periódico que venden en la esquina, está muy Televisión, accesible en la sí. televisión y toda Las esa redes energía, sociales. las redes sociales, a veces toda esa energía, si la está consumiendo uno, va a tener una perspectiva muy mala del mundo. Yo me acuerdo que antes miraba las noticias, primer cosa en el día, y ya de ahí mi actitud era muy negativa porque pensaba, "No, pues todo está mal en este mundo", y en realidad no es así. Sí, creo que todos podemos hacer un cambio, pero empieza en lo que podemos controlar, que es nuestros pensamientos, nosotros mismos, y de ahí impactar hacia lo que está a nuestro alrededor. Sí, ya estoy de acuerdo y pienso que es lo que hemos estado tratando de practicar porque yo me incluyo, me envuelvo en estas conversaciones en veces cuando yo tengo muchos otros problemas en mi mente o situaciones o cosas con las que yo estoy lidiando, pero puede que sea un escape, una distracción de lo que estoy pensando. Es que es muy fácil porque puede ser solo una observación de, oh, mira, ya viste que esa persona, no sé, trae esto o hizo esto. Y ya de ahí empiezas y se desenvuelve la plática y luego traes el ejemplo de, no sé, de una amistad o fulanito, manganito y ya estás hablando de un montón de personas en una sola conversación. O Eh, sea, es muy fácil y a la misma vez también es muy difícil parar, pero creo que lo que sí podemos controlar es
¿qué es lo que estamos diciendo de esa persona? ¿La estás matando con tus palabras, con tu crítica, con la manera de que tú estás juzgando a esa persona? ¿O poder tratar de llevar la situación y verle el lado positivo? Bueno, pues hizo esto bueno, o querer hacer la conversación diferente a criticar, juzgar y matar a esa persona. Sí, eso estoy de acuerdo. Pues hay que seguir adelante cuidando los pensamientos, lo que entra Sí. a la mente y lo que sale por la boca también, Algunas ¿verdad? herramientas que podamos utilizar para no caer en chismes, en críticas. Yo creo que la comunicación. Yo creo mucho que la comunicación es el factor elemental importante, porque a mí muchas veces me han llegado de que, ay, me dijeron que esto, que el otro. Y luego yo digo, ¿quién te dijo? Y ya me dicen quién le dijo y luego digo, ok, voy a preguntarle a esa persona si por qué está diciendo eso de mí. Le pregunta a la persona y luego sale que la persona nunca dijo eso de mí ni nada. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Porque hay esa situación cuando esta persona no dijo nada y esta persona me está diciendo que sí dijo algo. Entonces digo, no voy a participar en eso. Sí, preguntar es muy importante, como dices, Sí, preguntar. tener esa comunicación, porque muchas de las veces dejamos pasar estas mm, chismes o comunicaciones y no queremos tomar la iniciativa de ver, ok, ¿por qué están diciendo eso? ¿Qué pasó? Y depende de ti, hay gente que realmente no le importa, pero hay otras personas que sí nos importa qué es lo que están diciendo por fuera de nosotros, si es algo erróneo o no. A mí no me importa mucho, ¿verdad? La verdad sí, prefiero como Donald Trump, ¿no? Dice que siempre y cuando estén hablando de él es mejor que estén hablando de él que no estén hablando de él. Prefiero que estemos en las bocas de otras personas que no nomás ser irrelevante, ¿no? En la sociedad. No, lo que quiero que estén hablando de mí, pero No, pero yo digo que una comunicación clara para que lo que tú digas esté dicho claramente sin posibilidad de distorsionar cualquier, o sea, que no haya alguna duda o alguna suposición que puedan distorsionar lo que dice, ser muy claro con la manera que nos expresamos y queremos comunicar cualquier cosa, mensaje, punto de vista, objetivo, estar etcétera. conscientes siempre, ¿verdad? De lo que Sí. comunicamos y no participar en estos mitotes. Sí, creo que también, como tú dijiste, la conciencia, a ver, ¿sabes qué? Creo que ya son muchas conversaciones de crítica y mejor me voy a retirar y hacer un poquito más de conciencia de cuánto, de observar, simplemente observar nuestros alrededores, de cuánto se usa los chismes y las críticas y juzgar. Saber cómo cambiar el tema a veces también, ¿verdad? No, intervenir ahí si alguien está hablando y Sí, cambiar el tema y tomar control de esa plática. sí, así es. ¿Ustedes qué opinan de los chismes o mitotes? Sí, déjenos saber ahí en los Déjenos comentarios. saber cuánto ocurren en su ambiente, en su entorno. Analícense cuánto ustedes hablan de alguien más. Espero que le hayan encontrado valor a este episodio. Como siempre, si les gusta, pues denle like, compártanlo con alguien. Si le encuentran algo de beneficio a este podcast, por favor, compartan. Y muchísimas gracias a todos los que nos Gracias. escuchan. Nos